Ella se rió cuando me pusieron las esposas. No fue una sonrisa discreta ni una satisfacción silenciosa, fue una carcajada auténtica. La cabeza echada hacia atrás, la mano apoyada en el brazo de su nuevo esposo. De esas risas que llenan una sala de audiencias y hacen que los alguaciles crucen miradas. Que te pudras en prisión, dijo con suficiente volumen para que la galería la oyera. Mi nuevo marido y yo gastaremos tus millones. Salió convencida de que había ganado. Lo que no vio, lo que nadie en aquella sala vio, fue la nota que ya había deslizado al comprador de la propiedad sentado en la tercera fila, justo antes de que me condujeran fuera. Un solo número. Una llamada capaz de exponerlo todo. Me llamo Richard Caldwell. Tengo 51 años. Soy desarrollador inmobiliario, de Nashville, Tennessee. Construí mi empresa a lo largo de 23 años, de una sola vivienda remodelada a un portafolio valorado en aproximadamente $14 millones. Propiedades comerciales, desarrollos residenciales, adquisiciones de terrenos en 4 estados. Todo levantado con paciencia, precisión y ese tipo de atención obsesiva al detalle que hace que la gente o te respete o te subestime. Diane eligió lo segundo. Estuvimos casados 9 años. Era inteligente, hermosa, impecable en lo social, una mujer que dominaba cualquier sala como una profesional y hacía sentir a todos la persona más importante del lugar. Eso fue lo que amé de ella, al principio. Más tarde entendería que nunca fue calidez. Era reconocimiento. Vigilancia. Los cargos por fraude en mi contra eran meticulosos. Firmas falsificadas en transferencias de propiedad, comunicaciones fabricadas con inversionistas, un rastro documental tan cuidadosamente construido que mi propio abogado, en nuestra primera reunión, me miró al otro lado de la mesa con una expresión que lo decía todo sobre cómo se veía el caso desde afuera. Diane había pasado 3 años edificándolo. Usó mi propia empresa para hacerlo y se aseguró, con absoluta precisión, de que cada documento señalara en una sola dirección, hacia mí. La celda era más pequeña que el closet de mi oficina en casa. Había dedicado 23 años a construir algo, propiedades en 4 estados, una empresa con 60 empleados, un nombre que significaba algo en los círculos inmobiliarios de Nashville, y a Diane le bastaron unos 36 meses para desmontarlo todo con precisión quirúrgica. La primera noche no dormí. Tampoco entré en pánico. Permanecí acostado en aquella litera estrecha, mirando el techo de concreto, y hice lo que siempre había hecho cuando una situación se volvía realmente peligrosa, pensar hacia atrás. Rastrear cada decisión, cada firma, cada reunión, cada documento hasta su punto de origen, buscando la amenaza. Siempre hay una. Diane fue meticulosa, eso se lo reconozco sin reservas. Las firmas falsificadas eran de nivel experto. Las comunicaciones inventadas con inversionistas reproducían mis patrones de escritura hasta en hábitos de puntuación que yo mismo nunca había notado conscientemente. Los documentos de transferencia se habían presentado a través de 3 entidades pantalla distintas, diseñadas específicamente para colapsar bajo escrutinio y redirigir la culpa hacia arriba, directamente hacia mí. Pero hay algo que 23 años en el desarrollo inmobiliario te enseñan por encima de todo, toda estructura tiene un cimiento. Encuentra el cimiento. Encuentra la debilidad. Diane había construido una arquitectura criminal elaborada usando mi empresa, mi nombre, mi firma, mi reputación. Pero no la había construido sola. Alguien con una pericia legal y financiera considerable había diseñado esas entidades pantalla. Alguien que entendía el derecho inmobiliario en múltiples jurisdicciones. Alguien que sabía exactamente qué documentos falsificar y cómo presentarlos para sobrevivir a una revisión inicial. Diane tenía un título en negocios y una inteligencia notable. No tenía ese tipo específico de conocimiento. Lo que significaba que, en algún lugar, había un socio. Y los socios, por experiencia, siempre tienen su propia agenda. Mi abogado se llamaba Franklin Cross. Tenía 60 años, es fiscal federal convertido en abogado defensor. El tipo de hombre que usa el mismo estilo de traje todos los días porque dejó de preocuparse por las apariencias alrededor de su caso número 40 y empezó a preocuparse exclusivamente por ganar. Me visitó el 4.º día. Se sentó frente a mí en la mesa de visitas con una libreta legal, 2 bolígrafos y la expresión de alguien que había escuchado todas las versiones posibles de inocencia y había desarrollado un mecanismo interno preciso para distinguir lo genuino de la actuación. Me observó largo rato antes de hablar. La nota, dijo. Hábleme de la nota. Se la había pasado a Marcus Webb,
un comprador con el que llevaba 8 meses negociando un desarrollo comercial en el condado de Franklin. Buen hombre. Metódico. Da tipo que lee cada cláusula de cada documento y hace preguntas que incomodan a los abogados. Exactamente el hombre que necesitaba. Un solo número, le dije a Franklin. Una unidad de almacenamiento en Brentwood, la 144. La tengo desde hace 11 años, a nombre de una LLC separada que Diane no sabe que existe. Hice una pausa. Todo está ahí. Documentos originales, firmas reales, registros auténticos de transacciones desde el principio. Lo miré directamente. Conservé copias físicas de todo lo que firmé. Cada reunión tenía una grabadora digital en funcionamiento. Cada llamada importante fue registrada. El bolígrafo de Franklin se detuvo. ¿Cada llamada? Repitió con cuidado. Incluidas 14 conversaciones con el abogado de Diane, el hombre que diseñó la estructura de las entidades pantalla, grabadas a lo largo de 16 meses antes de que se presentaran los cargos. Franklin dejó el bolígrafo por completo. Por primera vez desde que nos conocíamos, sonrió. Richard, dijo en voz baja. ¿Quién más sabe de esa unidad de almacenamiento? Una sola persona, respondí. Marcus Webb. Marcus llamó al número el 6º día. Franklin me lo contó en su siguiente visita, inclinándose sobre la mesa con esa energía contenida, ese impulso apenas reprimido de alguien que acaba de ver un caso girar por completo sobre su eje. Fue a la unidad, dijo. Todo está exactamente como lo describiste. Abrió su libreta. Richard, necesito preguntarte algo y necesito total honestidad. Las grabaciones, ¿cuántas en total? 47, a lo largo de 16 meses. Franklin exhaló lentamente por la nariz. ¿Y la voz del abogado de Diane, Harrison Cole, es identificable en todas? Identificable y específica, dije. Explica la estructura de las entidades pantalla con detalle en 3 conversaciones distintas. Describe exactamente cómo las falsificaciones de firma resistirían el análisis forense. Habla de las comunicaciones fabricadas con inversionistas. Hice una pausa. En la grabación final menciona a Diane por su nombre 11 veces mientras detalla el cronograma de mi arresto. Silencio. ¿Conocía el momento del arresto? Preguntó Franklin con cuidado. Ayudó a diseñarlo. Franklin se recostó. Harrison Cole era uno de los abogados inmobiliarios más prominentes de Nashville. 30 años de carrera. Miembro del Consejo del Colegio de Abogados. El tipo de credibilidad profesional que hace que cualquier acusación suene absurda antes incluso de que se presenten pruebas. Precisamente por eso Diane lo había elegido. Hay algo más, dije. El nuevo marido, Gregory Marsh. Revisa sus matrimonios anteriores, específicamente los resultados financieros. Sostuve la mirada de Franklin. Diane no fue mi comienzo. Yo no fui el primero. Franklin tomó nota. ¿Desde cuándo lo sabes? Desde hace 8 meses, respondí. Encontré inconsistencias en su historial durante una revisión rutinaria de seguros empresariales. Contraté a un investigador, discretamente. Hice una pausa. En la grabación final menciona a Diane por su nombre 11 veces mientras detalla el cronograma de mi arresto. Silencio. ¿Conocía el momento del arresto? Preguntó Franklin con cuidado. Ayudó a diseñarlo. Franklin se recostó. Harrison Cole era uno de los abogados inmobiliarios más prominentes de Nashville. 30 años de carrera. Miembro del Consejo del Colegio de Abogados. El tipo de credibilidad profesional que hace que cualquier acusación suene absurda antes incluso de que se presenten pruebas. Precisamente por eso Diane lo había elegido. Hay algo más, dije. El nuevo marido, Gregory Marsh. Revisa sus matrimonios anteriores, específicamente los resultados financieros. Sostuve la mirada de Franklin. Diane no fue mi comienzo. Yo no fui el primero. Franklin tomó nota. ¿Desde cuándo lo sabes? Desde hace 8 meses, respondí. Encontré inconsistencias en su historial durante una revisión rutinaria de seguros empresariales. Contraté a un investigador, discretamente. Hice una pausa. Luego llegaron los cargos, antes de que pudiera actuar. Franklin cerró la libreta. Richard, ¿cuánto tiempo estabas dispuesto a esperar aquí dentro antes de usar todo esto? Lo miré. El tiempo que hiciera falta, dije.
Hay cosas que merecen paciencia. Franklin presentó la moción un martes. Yo aún estaba en detención preventiva, pero me llamó esa misma noche y me describió la sala con la satisfacción precisa de alguien que había esperado 40 años para un momento como ese. Cole estaba presente, me dijo, representando a Diane en un asunto civil relacionado. Estaba sentado en la mesa de los demandantes cuando el juez revisó nuestra presentación preliminar de pruebas. Richard, he visto a muchos hombres palidecer en las salas de audiencia. Harrison Cole adquirió un tono específico que jamás había visto antes. La moción alegaba mala conducta procesal, pruebas fabricadas y violaciones al privilegio abogado-cliente. Adjuntaba 3 de las 47 grabaciones como anexos preliminares, seleccionadas, explicó Franklin, por su impacto inmediato máximo, no por exhaustividad. El resto se guarda para el juicio. Siempre se guarda el resto para el juicio. La fiscalía solicitó un receso de emergencia dentro de los 40 minutos siguientes a recibir el escrito. Mientras tanto, el investigador de Franklin pasó 72 horas recopilando el historial de Gregory Marsh. 2 matrimonios previos. Ambos terminaron en divorcio tras transferencias significativas de activos, uno en Atlanta, otro en Charlotte. En ambos casos, Marsh había sido presentado a su futura esposa a través de los mismos círculos sociales aproximadamente 18 meses antes de que surgieran irregularidades financieras en los negocios del marido. Mismo patrón. Ciudades distintas. Nombres distintos. Gregory Marsh no era el nuevo esposo de Diane. Era su socio comercial. Posiblemente el primero. ¿Desde cuándo? Pregunté. Creemos que al menos desde hace 12 años, respondió Franklin. Antes de que te conociera. Hizo una pausa. Richard, Diane no se enamoró de ti y luego decidió traicionarte. Ya sabía lo que venía. Me identificó, dije en voz baja. Y luego se presentó en mi vida. Franklin asintió. Gala benéfica del Grupo Morrison, octubre de 2015. Revisamos la lista de invitados. Marsh estuvo en el mismo evento. Pensé en aquella noche. Diane, con un vestido rojo. La forma en que se me acercó como si fuera casual. Nada había sido casual. Harrison Cole se quebró el día 9. Franklin lo llamó la caída más rápida que había visto en una carrera legal de 30 años. 4 horas de interrogatorio federal y Cole entregó todo. Correos electrónicos, registros financieros, estados de facturación que mostraban pagos provenientes de una entidad pantalla rastreados directamente hasta Gregory Marsh durante un periodo de 4 años. Cole nunca había sido el abogado de Diane. Había sido el activo de Marsh desde el principio. La fiscal federal asignada a la investigación de mala conducta se llamaba Sandra Price. Tenía 43 años y ese tipo específico de implacabilidad que hace perder el sueño a los abogados defensores. Llamó a Franklin la mañana siguiente a la firma del acuerdo de cooperación de Cole. ¿Quieres saber, me dijo Franklin, cuántas grabaciones existen en total? 47. Las quiere todas. Puede tenerlas en el momento en que se retiren formalmente los cargos contra mí. Franklin transmitió el mensaje. Al parecer, Sandra Price sonrió. Lo describió como la sonrisa de alguien que acababa de recibir mucho más de lo que esperaba y empezó a redactar el papeleo de inmediato. Mis cargos fueron retirados un viernes por la mañana. Salí del centro de detención a las 9:15 de la mañana, vestido con el mismo traje que llevaba 11 días antes al entrar a aquella sala de audiencias. Franklin me esperaba afuera con un café negro, sin azúcar, lo había recordado, y esa energía serena de quien acaba de ganar algo que valía la pena ganar. Dan aún no lo sabe, dijo, entregándome el vaso. Me quedé de pie en el estacionamiento, respirando aire real durante un largo momento. ¿Dónde está ella? Pregunté. ¿En casa? Tu casa. Técnicamente, sigue siendo la propiedad mientras se resuelven los procedimientos civiles. Hizo una pausa. Gregory Marsh está ahora mismo en el aeropuerto internacional de Nashville. Su vuelo a Zurich sale en 3 horas. Miré a Franklin. Sandra Price lo sabe, dijo simplemente. Agentes federales están en la puerta de embarque. Desde hace 20 minutos. Bebí mi café. Observé el tráfico matutino pasar. ¿Y Cole? Pregunté. Inhabilitado antes de que termine el día, respondió Franklin. El colegio de abogados se movió más rápido de lo que jamás he visto. Hizo una pausa.
Algunas cosas, cuando empiezan a moverse, tienen su propio impulso. Diane se enteró un sábado por la mañana. Lo sé porque Franklin había dispuesto que la notificación de